Momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado en un contacto vía Zoom. Germán Gutiérrez ya se encuentra con nosotros, abogado constitucionalista y analista. Señor Gutiérrez, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda. Gracias por acompañarnos en primera instancia. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Señor Gutiérrez, ¿cómo ve el panorama electoral? Ayer se realizó la cuarta cumbre en un proceso totalmente atípico, si vale el término, buscando garantizar las elecciones frente a algunas personas que quieren arrebatar ese derecho democrático. ¿Qué dice usted? ¿Cómo ve el panorama? Las elecciones o el proceso electoral se van a llevar adelante contra viento y marea. Esa es la tendencia que se está expresando el día de hoy, no solo por la reunión efectuada en la ciudad de Santa Cruz, que ha sido sin lugar a dudas importante, sino por los últimos acontecimientos donde las fuerzas contendientes en las calles, en los caminos, me refiero a Evo Morales y las fuerzas internas del MAS, han llegado a un punto muy complicado del cual ya no tienen retorno. Es probable de que Evo Morales haya estado en su última batalla. Difícilmente va a poder recuperarse de este golpe que ha recibido y que ha manejado de tan mala manera, habiendo producido la muerte de varios bolivianos y la reacción ciudadana en Yayagua que se ha extendido a lo largo de todo el país. Ahora, claro, sigue en paralelo el proceso electoral y también la crisis. Porque haya proceso electoral no quiere decir que se haya resuelto la crisis política, social, económica y moral. Mientras el señor Evo Morales siga impune en la comisión de sus delitos, vamos a vivir los bolivianos con el Jesús en la boca y es probable que permanentemente y de tanto en tanto tengamos estos procesos de confrontación que son la única manera de entender la política por parte de Evo Morales y que efectivamente frente a un gobierno débil, frente a un gobierno inepto, genera una cierta inestabilidad que convulsiona el escenario general, lo económico, lo político, lo social, depende básicamente del comportamiento de las huestes de Morales. Señor Gutiérrez, usted decía algo, Evo Morales no va a poder ser candidato, está jugando la última batalla, lo decía usted. ¿Se ha dado cuenta que por la vía constitucional, institucional, se le han cerrado todas las puertas? Ha quedado sin partido, sin sigla para poder ser candidato. Entonces va a ser el momento en el que va a apostar por el desastre para buscar de alguna otra manera llegar a la silla presidencial, y es ahí que el gobierno deberá tomar ciertas acciones que al parecer no se anima todavía. Efectivamente, lo que tú dices es absolutamente razonable. Yo vuelvo a insistir que si existe un factor de desestabilización política en Bolivia es el señor Evo Morales. Porque no tiene razón, él quiere estar habilitado sin poder estarlo. Él sabe perfectamente que está yendo contra corriente constitucional, contra corriente normativa, de fallos constitucionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Entonces quiere obligar a que las cosas salgan a su favor. Y eso no va a poder ser posible. Y claro, él en su persistencia está dispuesto a seguir convulsionando al país. Repito, no ha tenido el menor reparo de generar el conflicto que se ha tenido en Yayagua de una manera tan trágica, de una manera tan dolorosa y frente a un gobierno pusilánime. El gobierno, ¿qué es lo que debería hacer? El gobierno, con todos los riesgos, porque es complicado, es difícil, debería hacer es cumplir con la normativa, vale decir, el señor Evo Morales tiene un mandamiento de aprehensión. Fíjate tú, el día de hoy ya nadie habla de Evo pederasta, que es la razón por la cual está siendo perseguido y se ha atrincherado en el Chapare. Nadie habla del Evo pederasta, todos hablan de la probabilidad de una candidatura o no de Evo, que no tiene razón. Entonces simplemente hay que reponer las cosas en su lugar, y una forma de reponer las cosas en su lugar es apresándolo, poniéndolo a disposición de la justicia, que asuma su defensa. Si es inocente, comprobará su inocencia, y si no lo es, tendrá que sufrir las consecuencias de la ley.
Pero mientras existe el factor político de Evo convulsionando al país, no vamos a vivir en tranquilidad. Así se resuelva la crisis económica, así se resuelva la crisis social, no va a haber solución porque previamente tiene que haber una solución política. La política se resuelve con política, no se resuelve con jueces únicamente, ni se resuelve con decisiones económicas. ¿Cuál es el panorama que se le avecina al siguiente gobierno, señor Gutiérrez, en ese marco al que usted hacía referencia de que vamos a tener un gobierno, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, liberal, que le van a tocar días difíciles por afrontar en Bolivia, sumidos en una crisis económica, posiblemente tomando medidas que van a ser antipopulares, y a esto vamos a tener todavía a un Evo Morales que va a decir: yo no estuve en la papeleta, no soy responsable de lo que se está viviendo en el país, pero sí como un actor para seguir promoviendo este tipo de hechos en el país y generar, desestabilizar al próximo gobierno. Mira, en términos generales, Paola, para cualquier opositor el día de hoy, la mesa estaba servida. Podía haber dado una paliza electoral monumental, porque el MAS está de caída, es de una debilidad total y absoluta. El señor Evo Morales tiene esas dificultades, tiene una capacidad movilizadora respaldada por recursos y dineros negros, pero no creo que en un proceso electoral le vaya bien. El señor Andrónico Rodríguez, en lugar de subir, en un principio lo estaba haciendo bien, se ha detenido e inclusive el día de hoy la figura de Evo empieza a afectar a Andrónico porque es su hijo putativo. Y luego viene el señor, ¿cómo se llama?, el candidato del Castillo, que no suena ni truena. Pese a esas circunstancias favorables y positivas para la oposición no ha sabido moverse adecuadamente en la política, se ha movido en lo técnico, y yo te repito, la solución antes que técnica es política, y como no han entendido esto los candidatos, es probable que el mundo electoral nos dé un escenario tremendamente parcelado, tremendamente dividido, donde el futuro gobierno sea por un lado débil, y al ser débil y tener un parlamento altamente dividido, lo que vamos a tener son procesos de ingobernabilidad. Pero además con un señor Evo Morales libre de pena y culpa, campeando su impunidad por todo el país, sin lugar a dudas, va a ser un factor que va a seguir inestabilizando al país. Si bien es cierto que están de capa caída, tomen en cuenta que el Chapare, por sus vinculaciones con el narcotráfico, las acciones delincuenciales, es un escenario fuerte, y el Chapare, Paula, con una tronca y 10 personas que se coloquen en el camino, has paralizado la economía nacional. Esa es la gran ventaja de Evo. Entonces, yo no sé por qué no entienden que el punto a resolver es el nido del Chapare y el señor Evo Morales, que permita desbloquear los procesos políticos y después tomar decisiones económicas que sean las correspondientes. Imagínate tú, devaluar el dólar a tanto por ciento o subir la gasolina al tanto por ciento con un gobierno supuestamente de centro, de derecha, en fin, como quieran llamar, mientras Evo Morales sea intocable, eso no va a durar ni 3 meses. Vale decir que estamos yendo nuevamente a la inestabilidad y estamos postergando los problemas, suponiendo que las ánforas son milagrosas y que una vez que vote el ciudadano, milagrosamente todo se resuelve. No, no es así. No cometan ese error, por favor. Para ir cerrando la entrevista, por favor, señor Gutiérrez, hoy el gobierno de Luis Arce, aunque parezca irónico, se sostiene en la oposición, que está ayudando a tomar aire al gobierno de Arce, pidiendo que se aprueben créditos, que se desarrollen las elecciones, ante la amenaza que existe del ala evista. Nuevamente te repito, vayamos al imaginario. Supón que le aprueban los créditos, no solamente los que piden, muchos más, que llegan de pronto dólares a borbotones. Supongamos que las elecciones dicen blindadas. Yo me río de este término, porque tú te blindas cuando tienes a alguien que te está atacando, ¿no es verdad? La gran pregunta es: ¿quién está atacando? Y si te están atacando, en vez de blindarte, ¿por qué no detienes al agresor? Entonces se resuelve el tema de dólares, de diésel y demás. ¿Va a haber diésel si los caminos siguen bloqueados?
Van a haber alimentos si los caminos siguen bloqueados y no permiten su tránsito hacia dólares. Entonces vuelvo al principio, el problema es político, no es técnico, no es económico, y mientras no se ataque el factor político y se lo resuelva, la situación va a ser parecida a la actual, con subidas, con bajadas, con incertidumbres, con vicisitudes, y el próximo gobierno va a tener que sufrir exactamente las mismas consecuencias que se están sufriendo el día de hoy. Quiero agradecerle por este tiempo dedicado al punto en Televisión Universitaria, señor Gutiérrez. Lo estaremos convocando para hablar de estos temas políticos, electorales, que están marcando la agenda informativa y esperando que esta próxima semana tengamos un mejor panorama en el país. Gracias por habernos acompañado. No, por el contrario, a ti muchas gracias. Buenas noches. Edwin Gutiérrez, que nos acompañó en este espacio para analizar lo que ocurre en el país.